Radio de los Andes le estamos denominando a este sector en el que presentamos este audiolibro, Julián Túpac Katari, escrito por el intelectual boliviano Alipio Valencia Vega. Un saludo muy grande, queridos amigos de Bolivia y del mundo. Comenzamos en segundos. La opresión y la explotación fue forjando en el lento transcurso de los años y los siglos de desconfianza indígena como una defensa natural contra los opresores. De ahí que los latifundistas coloniales y las autoridades de la época hubieran considerado que las indiadas eran completamente incapaces de rebelarse contra su destino, ni de hacer una revisión de las condiciones a que fueron reducidos por la opresión peninsular. Esta creencia fácil les dio mayor arrogancia a los chapetones y les determinó a extremar su tiranía sobre los infelices indios. Fue ese momento en que los sentimientos de las masas autóctonas, pacientemente escondidos por su hieratismo ancestral y por la reserva que hizo carne en su manera de ser, como consecuencia de su subordinación inaudita, hicieron eclosión, y Julián Pasa fue el conductor humano para este estallido de la conciencia reivindicacionista india. Mucho de la pasión de Apasa le fue transmitido por su propio medio indígena. Este sacristán fue el elemento receptivo más sensible de esos momentos. A poco que se fije la atención en el desarrollo de la personalidad de Apasa durante la insurrección, se observa en él una enorme carga de rebeldía contra el régimen colonial. Pero no es solamente su pensamiento ni su sentimiento personal los que así se descubren ante el observador. Son el pensamiento y el sentimiento de las grandes multitudes indígenas. La rebeldía del campanero de Ayoayo, que es un gesto mayúsculo, deviene así como la rebelión de la inmensa masa india que ha encontrado por fin su intérprete y su conductor. Y por eso mismo, en la tremenda rebeldía de Julián Pasa, se admira la impetuosidad y la inflexibilidad de las multitudes cuando encuentran las condiciones y las fuerzas suficientes para revolverse contra sus opresores y explotadores. Julián Pasa es en esta forma el símbolo no solamente de la rebeldía aymara, sino de aquella que siempre existirá en los más recónditos de la conciencia de los pueblos oprimidos por las tiranías políticas, sociales o económicas. Subtítulo: La aparición del caudillo. Julián Pasa insurge en la historia de la vida colonial con caracteres netos de gran caudillo. Los españoles dominadores de América habrían querido seguramente trazar el cuadro de los acontecimientos históricos de sus colonias en el Nuevo Mundo con estricta sujeción a sus propios intereses. Y en lo que se refiere a los indios, para confirmar su inferioridad, habrían deseado que su historia hubiese terminado con el derrumbe de Cajamarca. Julián Pasa, en este sentido, como todos los demás caudillos de la rebelión indígena, resulta un advenedizo para los cronistas prohispánicos de aquellos tiempos y los posteriores. Empero de las contradicciones latentes en la sociedad colonial, aunque apagados por el interés de las castas dominantes, insurgieron hechos notables que no hay más remedio que anotarlos en los anales americanos, aunque se haya tratado de deformarlos en su esencia, tanto como para falsificar la personalidad de sus gestores
y conductores. Apaza, pese al aparato opresivo de la dominación española y más bien a causa del padecimiento impuesto a su raza, insurgió como caudillo. En ninguna parte del mundo, en ningún tiempo de la historia, puede señalarse la actuación de un conductor de masas como producto aislado de su particular personalidad. Y en el caso de Julián Apaza, esta circunstancia se realiza más visiblemente. Un caudillo, para hacerlo, para no ser considerado por la posteridad como un bufón o un ridículo ambicioso, para adquirir categoría en la veneración de las generaciones del futuro, tiene que representar y concentrar en sí mismo el descontento, las aspiraciones, las reivindicaciones y la energía luchadora de las masas. Un caudillo no tendría razón de ser si no hubiese masas humanas que lo sigan y que acepten su dirección y su mando. La existencia de un caudillo depende además de la realización de determinadas condiciones objetivas y subjetivas. Los caudillos en la historia de la humanidad encabezan siempre luchas cruentas por uno u otro ideal o por satisfacer determinadas necesidades colectivas. Hay en consecuencia caudillos de las buenas y las malas causas, pero para hacerlo, en uno u otro campo, tienen que constituir simultáneamente expresiones personalísimas y multitudinarias de esas determinadas condiciones objetivas y subjetivas que son como el clima o el caldo de cultivo que da la consistencia o rigor al dirigente, al jefe. Las condiciones objetivas, como en el caso de Apaza, estaban dadas desde los primeros tiempos de la conquista y la colonia. Los españoles, herederos de una mentalidad feudal, incapaces de elevar sus concepciones del mundo, de los señores y los siervos, hacia la organización de una democracia que, reteniendo el sentido social de la organización indígena precolonial, le hubiese dotado de la experiencia técnica de la civilización europea, solo construyeron la armazón egoísta de sus propias posibilidades para erigirse como casta dominadora y dueña de privilegios y riquezas, amén de sojuzgadora de esclavos y siervos. Los indios, pese a que eran reputados por sus conquistadores como algo menos que hombres, desprovistos de inteligencia y juicio, pronto se dieron cuenta de su desgracia. Sintieron en lo más profundo de su ser el despojo de sus tierras y sus bienes. Conocieron también la pérdida de su libertad personal y aprendieron bajo una inhumana tiranía que la única razón por la que se toleraba su existencia por parte de los colonos españoles era la necesidad que tenían de bestias de labor que ejecutasen con su trabajo la prosperidad de la casta dirigente. La situación de los indios era tan desastrosa después de la conquista y durante el coloniaje que llegó a conmover a algunos representantes del mundo opresor. Autoridades civiles y eclesiásticas hubo, bien que excepcionalmente, que hicieron llegar hasta los estrados del rey de España su clamor favorable a la humanización del trato a los indios americanos. Y está demostrado por la historia en todas las partes del mundo que las formas opresivas de la tiranía, al determinar el sufrimiento de las masas populares, realizan aquellas condiciones objetivas gracias a las cuales prosperan el descontento y la rebelión, y que precisamente estas condiciones objetivas desembocan con el transcurso del tiempo en la revolución,
pues las clases opresoras, cada vez más ciegas, no reconocen el avance de la historia, niegan la evolución, creen en el estancamiento y acentuando los dolores de las mayorías que dominan, las excitan a realizar saltos violentos. Muy bien, queridos amigos y amigas de Bolivia, de Latinoamérica y el mundo, les saludamos muy fraternamente desde Radio de los Andes con la presentación de este libro, de este audiolibro, escrito por el intelectual boliviano Alipio Valencia Vega. Será hasta una próxima oportunidad. Saludos desde La Paz, Bolivia.